Dios le bendiga en esta mañana y vamos a estar hablando en esta mañana de la revelación del Padre de amor y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque tú nos permites, Señor, estar unidos en un mismo espíritu. Yo te pido, Señor, que en esta mañana tu palabra pueda ser revelada a nuestro corazón y que podamos entender las riquezas de tu gloria, Padre. Yo te pido, Señor, que esa paternidad se nos sea revelada a nuestras vidas y que tú comiences en este momento a sanar, a restaurar, a restituir, Señor, en nuestro corazón esta paternidad. Espíritu Santo, que se puedan levantar hijos entendidos, que sepan que tú eres un Padre de amor. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los demás que se vayan conectando, vamos a buscar y a leer la palabra. Pero primero quiero hacer una pequeña introducción. Ustedes saben que la paternidad es el estado continuo de un padre. O sea, debe de haber una progresión en la paternidad. O sea, el padre es el protector, el que provee, el que instruye al niño a lo largo de su vida. Entonces, la paternidad es algo que tiene que ser progresiva. No es algo solamente que se queda en un punto, a él papá y ya, no. Sino que la paternidad debe de ir de una manera progresiva. También la palabra paternidad se refiere a la cualidad de lo que es paterno o de ser un padre. Entonces, la palabra paterno viene de la palabra paternus, que tiene muchos significados, los cuales revelan la naturaleza de Dios. Yo puedo citarle algunos, que es fuente, protector, uno que nutre, un progenitor, un proveedor, también es un iniciador, un fundador, un autor, un creador. Yo creo que nos mantendríamos las mañanas completas hablando de lo que es lo que refiere a lo que es el Padre, o sea, la naturaleza de Dios. Pero vamos a dejarlo solamente hasta ahí. Y nous, que significa procedencia o pertenencia. O sea, la procedencia es el origen de donde nace. O sea, sin un padre no existen hijos. Entonces, pertenecer, si alguien me pertenece, el símbolo de pertenencia, que pertenece a. Entonces, hemos estado hablando de que Dios es un Padre amoroso, pero es un Padre que da amor, es un Padre que provee y es un Padre que protege. La paternidad también estaba hablando que ella se manifiesta a través de la enseñanza y la impartición, pero sabemos que la paternidad fuera de Cristo no existe, porque Cristo es el modelo que nos vino a revelar lo que es el Padre. Entonces no existen modelos correctos y no vamos específicamente a la paternidad en el Señor. Dice que la única forma de ejercer la paternidad correcta es estar conectado al modelo. Si nosotros no estamos conectados al modelo, no podemos ejercer la paternidad correcta. Entonces, esta paternidad es simplemente revelada por Jesús. Entonces, para tener una paternidad es importante nosotros tener una relación con el Padre. Ustedes pueden escuchar de que existen progenitores, ¿verdad? Y una persona, un padre y un progenitor son dos personas diferentes. Un progenitor simplemente donó su esperma y ese niño nació, pero ese niño creció sin padre. Sin embargo, el padre, así como le decía, la paternidad es algo continuo, es quien estuvo ahí todo momento, desde que era niño, adolescente, joven, a un anciano. Entonces, Jesús vino a revelar ese padre a través de una relación. Y ustedes saben que yo siempre le he explicado esto a ustedes como iglesia, y es que todo comienza en la revelación de la paternidad de Dios. Entonces, la paternidad Dios la estableció como un fundamento, no simplemente para nuestro hogar, sino también para el reino de Dios y para la iglesia. O sea, si no existe un padre, no van a existir los hijos. Por lo tanto, la paternidad es un fundamento. Entonces, la paternidad, como está establecida como un fundamento, si nosotros no accedemos y esto no es revelado a nuestras vidas, nosotros no podemos actuar ni caminar como hijos. Entonces, como Dios estableció la paternidad como un fundamento, todos necesitamos estar fundamentados en esta palabra.
Y algo que yo estaba meditando durante ese tiempo, y yo creo que cuando una persona se convierte, la primera revelación que debe de entender en su vida es que ha sido llamado hijo por Dios, pero también que Dios es su padre. Antes de ser hijos, éramos huérfanos, ¿verdad? Y si dejamos de ser hijos, volvemos a ser huérfanos. Ustedes se pueden dar cuenta que cuando un niño nace, tiene su papá y el papá muere, decimos, ah, mira, es un huérfano. Antes tuvo padre, pero al perder al padre, le ponemos el título de huérfano. Entonces Jesús vino a revelar al Padre. Yo voy a decir mucho esa palabra durante el mensaje. Jesús vino a revelar al Padre. Y vamos a leer la palabra en Romanos 8, verso 15. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Todos conocemos ese texto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Yo he hablado mucho de esto en la iglesia. Siempre le he dicho que por qué razón, no puedo hacer pregunta aquí, pero por qué razón fue que Jesús fue crucificado. Y siempre le he dicho que Jesús murió a causa de que Él dijo que era hijo de Dios o que llamó a Dios Padre. Y ustedes saben que los judíos no podían reconocer a Dios como Padre porque ellos conocían el libro, conocían las leyes, pero no conocían el autor del libro, a quien Jesús vino a revelar a sus vidas. Entonces, yo creo que durante el mes de enero, sí, hablamos de la gracia. Y hablamos que la ley y la gracia, ¿verdad? Hablamos mucho de eso. Y quiero hacer esta pequeña introducción para que podamos entender un punto. Jesús, ellos tenían su cabeza, los judíos, llenos de leyes. O sea, ellos estaban en un estado que ellos conocían la ley desde los 5 años. Los judíos son instruidos en la palabra de Dios y ellos conocían la ley. Pero ellos no pudieron ver la gracia que Jesús vino a derramar para poder crear una relación con el Padre. Entonces, ellos tenían una organización donde estaban sus leyes, sus estatutos y todas las cosas, pero ellos no tenían una relación con el que había escrito la ley. Entonces, por eso hubo un choque de que ellos no podían entender la revelación que Jesús vino a mostrarle, porque ellos todavía tenían su velo puesto y no podían entender que Jesús vino a mostrarle el Dios de gracia. El Dios que vino a encarnarse en nosotros para poder derramar su gracia en nuestros corazones. Pero la ley que había en ellos no lo dejaba ver esa gracia de Jesús. Entonces Jesús vino a revelar al Abba. Y ustedes saben que Jesús hablaba mucho en el idioma arameo y hebreo que conocemos, y eso es papi. Y no sé cuánto nos atrevemos de nosotros, yo sé que esta iglesia sí, a decirle papi a papá. Y es una expresión, yo le explicaba a ustedes cuando hablábamos de la identidad de hijo, que papi es un término que utilizaban los niños para referirse. Por eso vuelvo y digo, tenemos que ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. Tenemos que cambiar el lenguaje a ese lenguaje de niño, papi. Entonces, los judíos no entendían porque ellos no conocían a Dios como Abba. Ellos conocían solamente el Elohim, el Shaddai, el Adonai, Jehová Jireh. Ellos conocían todos los nombres que son muy lindos de Dios, que cada uno tiene una cualidad y un atributo. Pero ese nombre se le había sido revelado a los patriarcas, a los profetas. ¿Cómo pudieron ver la manifestación de Dios a través de cada uno de esos nombres? Pero el nombre que vino a revelar Jesús es el nombre mucho más mayor, que era el nombre de papá. Papá va mucho más alto que Shaddai, que Adonai, que Elohim. Papá, ese fue el nombre que Jesús utilizó para acercarse. Pero es el nombre más grande que Jesús vino a revelar, fue a papi. Porque ese es el que clama dentro de nosotros, es Abba, papi. Todos los que tenemos el espíritu del Hijo, dice la palabra que acabamos de leer en Gálatas, Abba, papi. En este texto habla de no volver al temor y a la esclavitud. Y ahí yo puedo hacer un pequeño paréntesis, porque hay un temor que es de Dios. Y si leemos la palabra, lo invito a que pueda anotarlo, se está anotando ahí, puede buscar Hechos 9:31.
que aquí habla del temor de Dios. Y ustedes saben que el temor de Dios es muy diferente porque esto representa lo que es el respeto, lo que es la reverencia y un espanto santo por quien es Él, o sea, por quien es Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros tenemos temor de Dios, o sea, cuando hay una reverencia, un respeto por nuestro Padre Celestial, es diferente. Y esto lo podemos asociar, por ejemplo, a cuando nosotros somos niños. A veces uno dice, ay, le tiene miedo a su papá, pero no es miedo. A veces un temor que tenemos reverente, y ese temor tiene que estar en nuestros corazones como hijos e hijas de Dios. Y cuando ese temor está en nosotros, ese temor nos ayuda a nosotros a poder reverenciar, respetar y tener ese espanto santo delante del Padre, pero no es un temor de miedo, de que, ay, me va a coger Dios, me va a castigar y me va a pasar tal cosa, no. Es un temor reverente, es un temor que solamente lo puede poner el amor de Dios. Entonces quería hacerle ese pequeño paréntesis para que subieran las dos diferencias de ese temor. Entonces, aquí vamos a hablar de un espíritu de esclavitud. O sea, cuando nosotros éramos huérfanos, Jesús vino a romper el velo de la orfandad en nuestras vidas. Y ustedes saben que ese espíritu ha atacado mucho nuestra generación y ha atormentado de una manera fuerte nuestra generación, porque ese espíritu no deja que los diseños de paternidad de Dios sean establecidos en tu vida ni en mi vida. Porque nos sentimos huérfanos, nos sentimos bastardos y no podemos encontrar la identidad que papá quiere dar a nuestras vidas. Entonces, cuando la paternidad es revelada a nuestras vidas y cuando entendemos, ustedes saben cuando entendemos que la paternidad es revelada, cuando entendemos cuál es nuestra mayor necesidad. Y tu mayor necesidad y mi mayor necesidad es la necesidad de tener un Padre Celestial. Aquí hay una parte que sabemos que la palabra dice que fuimos engendrados por Dios. Y cuando escuchamos ese término engendrado, pero en el ámbito físico nosotros fuimos engendrados por nuestros progenitores, ¿verdad? Por nuestro papá y por nuestra mamá. Cuando alguien es engendrado puede suceder algo, no sé si alguno de ustedes tiene ese testimonio de que, y he escuchado mucho de muchas personas que le sirven al Señor en este momento, que en el momento que su madre quedó embarazada de ellos, el papá dijo, abórtalo, yo no lo quiero. O sea, algo que engendrado puede ser rechazado. Algo que engendrado, tú puedes tomar la decisión de eliminarlo de tu vida. Pero sin embargo, cuando algo es adoptado, eso es deseado con todo tu corazón, porque cuesta. Y la palabra nos dice aquí que nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios. Nosotros no fuimos engendrados simplemente por Dios, sino que fuimos adoptados por Él. Y cuando nosotros somos adoptados, Dios lo hace con todo su corazón, Dios lo hace con toda su entrega, con todo su deseo. Cuando tú adoptas algo, un animalito, aun cuando una persona adopta un bebé. Yo escuchaba algo de un predicador que hace mucho que lo escuché, que él decía que él, después de tener hijos con su esposa, decidieron adoptar un niño para saber lo que el padre sentía cuando nos adoptaba a nosotros como hijos. Y él dice que ellos tuvieron que ir a otro país, buscar unos papeles, hacer muchísimas cosas, pero que antes de que ese niño llegara a la casa, ya ellos lo amaban, porque ellos lo habían tomado en su corazón. Entonces, así mismo el Padre no ha tomado, Dios no ha adoptado. Entonces, cuando esto es deseado, porque lo tiene y ya tú lo has peleado con todo tu corazón. Y esto fue lo que Dios hizo, nos adoptó como sus hijos. Entonces, no importa qué influencia tú tuviste, si hubo un maltrato físico, si hubo algún maltrato emocional con relación a tu padre. Y no quiero, y yo quiero decirte esto, yo quiero que creas y que sepas que aun cuando tú seas viejo y aun si te consideras viejo en este momento, tú siempre serás el niño y la niña de papá. Porque para Dios nosotros siempre seremos sus niños. Es como que papi te dice, siempre será mi niño y mi niña. Siempre Dios te va a ver con los ojos de un padre. Y esto se lo explicaba en el discipulado. Cuando tenemos esa dependencia del Padre como niños, o sea, el Padre se goza de saber que Él es nuestro protector y que Él tiene siempre sus brazos abiertos para nosotros poder correr a esos brazos. Entonces, como Jesús decía, recuerden el sermón del monte y nos damos cuenta que
durante todo su ministerio, Jesús siempre llamó al Señor Padre, no dijo el Elohim, el Shaddai, el Adonai, y son muy lindos esos nombres, yo lo he estudiado, y es bueno que lo estudiemos. Pero qué bello cuando podemos conocer a Dios como papá. Y Jesús no decía solamente que Dios era su Padre, sino que también nos dijo vuestro Padre. Podemos leer en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, del 25 al 34. Aquí cuando Jesús habla del afán y la ansiedad, Él dice una palabra específica. Y Él le dice, miren, no se preocupen por lo que ha de comer y por lo que ha de vestir. Es más, pone el ejemplo de los pájaros que no trabajan y que Dios le da el alimento. Y aún dice, y las flores que no se visten y Dios la viste, más vuestro Padre. Y vuelve y le dice, más vuestro Padre. Siempre venía a decirnos vuestro Padre, haciéndonos entender a nosotros que nosotros somos sus hijos. Entonces Jesús nos recordaba que no solamente Él era el Padre, sino también Él era vuestro Padre. Aquí la palabra en primera de Juan 2:15, que esta es la parte que quiero hablar también. Dice la palabra en el nombre de Jesús: no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y quiero explicar algo aquí. Ustedes sabían que nuestra generación necesita tener el entendimiento de esto, porque muchas personas no han dicho, o hasta nosotros hemos predicado y hemos dicho, mira, tienes que amar a Dios más para que deje el mundo, para que dejes de amar las cosas del mundo. Y sin embargo, esto no es lo que el apóstol Juan está revelando aquí. Él está diciendo, el amor del Padre no está en él. O sea, nosotros necesitamos el amor del Padre, pero es el amor de Él hacia mí, no de mi amor hacia Él. Entonces, la mayor plataforma que necesitamos es el amor del Padre para poder comprender y vencer. Recuérdense una vez más cuando hablamos de la gracia y de la ley. Cuando nosotros estamos expuestos a la gracia y no estamos bajo el yugo de la ley, podemos hacer las cosas en la plenitud del amado. Porque por gracia hemos recibido salvación, no por las cosas que yo dejé de hacer ni por cumplir una ley. Entonces, cuando por nuestros méritos y capacidades nosotros tenemos y comenzamos a cumplir leyes y requisitos, ¿qué pasa? Con mi propia fuerza yo no puedo. Y Jesús entendió eso. No solamente Jesús, Dios entendió eso. Y por tal razón envió a Jesús como sus hijos. Y eso es algo que nosotros podemos comprender. Porque cuando yo comencé a conocer a Dios como Abba, como Papi, porque las cosas del mundo para mí no fueron atractivas al yo entrar automáticamente a la iglesia y comenzar a relacionarme con Dios como Padre. Siempre le he puesto este testimonio, mi testimonio, de que a Dios fue revelado en mi vida como un padre, como alguien que tomó una huérfana y la adoptó. Pero esto me ayudó a mí a yo poder permanecer en el Señor. Entender que Dios era mi Padre, pero que no solamente era mi Padre, sino que me amaba. Y cuando esto fue revelado en mi vida, las cosas del mundo no fueron atractivas para mí, porque el amor del Padre estaba en mí. Al yo entender que Él me amaba a mí no me interesaba nada más que Él. Entonces, muchas veces pensamos que las personas dejamos de hacer las cosas en el mundo o en el mundo donde estamos porque le decimos, tiene que amar a Dios, tiene que amar a Dios. Y en el momento que pasa algo en tu vida o tiene una caída o tomaste una mala decisión, automáticamente el enemigo comienza a culparte y te dice, no, como que tú no amas a Dios, como que tú decidiste por eso porque tú no amas a Dios. Y déjame decirte que lo que te va a ayudar a permanecer a ti es entender que Dios te ama, no por las cosas que tú haces ni por las que dejas de hacer, sino porque Él decidió amarte. A causa de que el Padre me ama, eso es lo que me ayuda a vencer. No es como lo hemos predicado, no es porque nosotros amemos a Dios, ¿verdad? Es porque Él me ama. La razón por la que Él no ama es porque la razón por la que tú amas a Dios, porque dice la palabra en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Y cuando tú entiendes que Él te ama, automáticamente tú le vas a amar. Y entiendo esto ahora, su amor que cubre multitud de pecados. Y cuando nosotros nos vamos a la palabra y entendemos que su amor fue el que cubrió todos nuestros pecados, la revelación de la paternidad de Cristo no trajo solamente para decirme que Dios es mi Padre, sino para decirme que Dios es mi Padre y que Dios me ama. Y recuerden lo que dice Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, o sea, su amor primero hacia mí. Esto debe ser nuestro mensaje. El Padre te ama. Decimos, Jesús te ama, amén. Pero cuando tú le dices a alguien, el Padre te ama, eso va a provocar en su ser un rompimiento. Y vamos a leer esta parte. Yo lo invito a ustedes, si no lo han leído, el capítulo 17 del libro de Juan. Aquí Jesús ora por nosotros. Sí, Jesús ya oró por ti. Hace más de 2000 años Jesús ya oró por ti. Y cuando tomamos esta oración sabemos, a veces vamos donde una persona para que ore por nosotros, pero déjame decirte que ya Jesús intercedió por ti delante del Padre. Dice, aquí Jesús ora por sus discípulos y algo increíble que podemos ver, cómo Jesús le dice al Padre que los guardes del mundo. Y yo voy a leer dos versos, aquí voy a leer 17:11 para avanzar. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Entonces aquí la palabra guardar, yo lo estaba buscando, eso viene del verbo griego que se llama terios, que es proteger de pérdidas e heridas. O sea, Jesús le está diciendo que nos guarde del mundo, o sea, que nos guarde de cualquier pérdida y de cualquier herida. O sea, para proteger la gente decimos que el Padre le ama, y toda herida emocional y física, automáticamente, emocional, física, verbal en nuestras vidas, es automáticamente sanada. Con tú escuchar que Dios te ama, yo no sé cuánto a ustedes le ha pasado, que usted está en medio de una administración y usted escucha que papá te dice te amo. Miren, automáticamente todo lo que hay en tu vida, o sea, todo lo que te está atormentando, toda carga, toda ansiedad, automáticamente se va de tu vida. Tú entender que el Padre de amor te está diciendo que te ama. Entonces, vamos más abajo. Usted puede leer completo en su casa, claro, pero aquí yo voy a leer el 26. Dice así, y le ha dado a conocer tu nombre. Escuchen lo que Jesús está diciendo. Y le daré a conocer aún, y los daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. O sea, la revelación de Jesús, su misión y su propósito se ve aquí específicamente. Darnos a conocer el amor del Padre para permanecer en Él y en la unidad del cuerpo. Dense en cuenta que Él le dice, y le ha dado a conocer tu nombre. ¿Qué nombre fue que Jesús nos dio a conocer? Él no nos habló de Elohí, de Shaddai, no. Él no habló del Padre, el Padre, mi Padre, vuestro Padre, su Padre. Ese fue el nombre que Jesús nos vino a dar a conocer, a darnos esa paternidad que tú y yo necesitábamos. Pero también a conocer su amor y también a poder provocar una unidad, porque Él dice aquí, con que me has amado, o sea, con el amor que el Padre amó a Jesús, es el mismo amor, esté en ellos y yo en ellos, la unidad del cuerpo. Por cuanto soy hijos de Dios, podemos experimentar lo que Jesús está hablando aquí. Esta oración que Él está diciendo, el amor con el que tú me has amado, que esté en ellos y yo en ellos. Entonces, aquí vuelvo y hablamos lo que dice Gálatas 4:6, que dice, y por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu ¿de quién? Del Hijo, el cual clama, papi, el cual clama, Abba, Padre. O sea, fue a nuestro corazón que fue enviado ese espíritu. Entonces, y déjame decirte, papá te ama. Y no sé qué voces tú puedes estar escuchando en este momento.
O sea, ¿qué voces del mundo te están diciendo algo contrario, que Dios no te ama? O tal vez la voz de la culpabilidad, o la voz de que hiciste algo incorrecto, o que tal vez no hiciste lo que era correcto, porque también sucede eso cuando pensamos y entendemos que no estamos haciendo las cosas que al Padre le agrada. Y comenzamos a escuchar voces que nos comienzan a decir, no, ya Dios te desechó, Dios te dejó, Dios no te ama. Y ustedes saben que el enemigo sabe que esta es una de las verdades más poderosas. Cuando tú y yo entendemos que el Padre nos ama. No sé en algún momento de tu vida qué voz tú escuchaste. Pero yo te puedo decir en esta mañana que yo deseo que tú escuches el susurro del Padre que te dice te amo. Y qué bello es cuando tú escuchas esas palabras, te amo, te amo, te amo. Y déjenme decirle que el tiempo que tengo en el Señor y el tiempo que tengo de la jovencita, esas palabras es una palabra que me hace ser una niña de 2 años. Escuchar siempre que papá me dice te amo. Y déjenme decirle que desde la creación hasta Jesús, Satanás, y todavía Satanás utiliza siempre el mismo argumento. Dios te dice algo y el enemigo viene a decirte lo contrario. Ustedes saben que en el huerto Dios le dijo, no coman. Y Satanás vino y le dijo, coman, que no le va a pasar nada. O sea, la segunda voz que viene a tu vida, siempre para romper. Pero Jesús venció para que tú y yo venciéramos. Porque cuando Jesús estaba en el Jordán, vuelvo a hacer memoria a esto. Jesús no había iniciado su ministerio, no había hecho nada para que el Padre lo amara, sino simplemente cuando fue bautizado, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y estas palabras fueron la vestidura, el revestimiento, el arma que Dios le dio, porque dice la palabra que luego de ser bautizado fue llevado al desierto. No sé en qué desierto nos encontramos en este momento, pero déjame decirte que tienes que tomar esta palabra que Dios te dijo, que Él es tu Padre y Él te ama. Cuando Él estaba ahí en el momento que estaba en el desierto, Satanás vino con la segunda voz. Y Satanás le dijo, si tú eres el Hijo de Dios. Des en cuenta que Satanás sabía que no podía decirle, si tú eres el Hijo amado. No, Él le dijo, si tú eres el Hijo de Dios. O sea, que si Él era, para que como que Jesús dudara de quién era Él. Sin embargo, esas palabras que el Padre dijo, que fueron las últimas palabras que Jesús escuchó antes de ser arrastrado o llevado por el Espíritu al desierto, fueron lo que le dieron la fortaleza para poder vencer. Si eres el Hijo de Dios, acuérdense que cada tentación era si eres el Hijo de Dios. Pero lo que le ayudó a Jesús a vencer fue saber que era el Hijo amado, sino también que Él complacía a su Padre. Y ahí es que está nuestra victoria. Si en este momento sientes que no eres amado o amada por Dios, déjame decirte, eres el hijo o la hija amada. Porque muchas veces viene la culpa a nuestros pensamientos, que nos dicen una cosa contraria a lo que el papá te está diciendo. Como que parece como que Dios te dejó de amar. Como que Dios te amaba a los comienzos, cuando tú ibas a la intimidad, cuando tú sentías su calor, su fuego. Pero ahora como que hay momentos como que tú sientes que Dios no te ama. Y cuando tú entiendes que Él te ama, eso es lo que te va a ayudar a vencer. A vencer al mundo y poder vencer las tentaciones. La palabra en Colosenses 3:14 dice, vístense de amor, que es el vínculo perfecto. Yo en esta mañana, en la de Lady, te digo, vístete del amor del Padre, que esa será la mejor armadura que te ayudará a vencer todas las tentaciones. Porque cuando entiendes que Dios es tu Padre y que Dios te ama, todas las cosas van a cambiar en tu vida. Y cuando tenemos ese fundamento que es la paternidad, de entender que somos hijos de Dios, pero cuando entendemos que Dios es nuestro Padre, nuestro papi, nuestro papito, y podemos poner la referencia cuando estábamos en un auxilio, y esas palabras me encanta decirle papi, papi, te amo, porque le amamos. Otra vez vuelvo y lo digo, porque Él nos amó primero. Y yo quiero compartir con ustedes
esta adoración, vamos a escucharla, vamos a orar. Fue cortito, pero espero que puedan entender que la revelación del Padre de amor es que papá te ama. Y que papá te ama no por las cosas que tú hiciste, ni por la que vayas a hacer en el futuro, sino porque Él decidió amarte y por eso envió a su Hijo. Entonces, lo que te va a ayudar a poder hacer las cosas correctas delante del Padre es poder comprender, vivir y recibir la impartición de ese amor en tu vida, que es lo que te va a ayudar a amar las cosas que Él ama. Y yo quiero que cojamos un poquito de esta adoración. A ver, me dicen si le escuchan ahí, que yo no veo nada. Vamos a escuchar esta adoración para orar. Tú me amas con locura, tú me quieres con ternura. Gracias, Jesús. Tú me tratas con dulzura y amor. Tú me amas con locura, tú me quieres con ternura, tú me tratas con dulzura y amor. Tú me amas con locura, tú me quieres con ternura, tú me tratas con dulzura y amor. Gracias, Jesús. Tú me amas con locura, tú me quieres con ternura, tú me tratas con dulzura y amor. Papi, te quiero. Yo quiero que tú se lo digas ahí donde está. Papi, te amo, cielo. Papi, te quiero. Papi, te amo hasta el cielo. Papi, te quiero. Deja que el amor del Padre te abrace en esta mañana. No importa dónde estás. Comienza a clamar a Abba ahí donde te encuentras. Papi, te amo hasta el cielo. Papi, te quiero. Papi, te amo hasta el cielo. Papi, te quiero. Papi, te amo hasta el cielo. Papi, te quiero. Papi, te amo hasta el cielo. Papi, te quiero. Papi, te amo hasta el cielo. Te adoramos, Rey. Gracias, papá. Padre, te amo. Te amo, papá. Te amo. Te amo, papá. Te amo, papá. Dios es Mi papá. Dios es mi papá. Díselo ahí donde te encuentres. mi papá. Por la eternidad. No hasta que cumplas 30, sino por toda una eternidad. Dios es mi papá. Dios es mi papá. Por toda la eternidad. Papi, te quiero. Papi, te amo hasta el cielo. Papi, te quiero. Papi, te amo hasta el cielo. Papi, te quiero. Papi, te amo Hasta el cielo. papi, te quiero. Papi, te amo
Gracias, Espíritu Santo. Soy tu hijo Y tú me ansias. Gracias, Señor. tu imagen y resplandor, tu destello de amor. Soy tu hijo Y tu herencia. tu imagen y resplandor, tu destello de amor. Soy tu hijo y tu herencia, tu imagen y resplandor, tu destello de amor. Soy tu hijo y tu Herencia. tu imagen y resplandor, Te adoramos, Rey. destello de amor. Escucha esas palabras y dísela a tu Padre. Papi, te quiero. Papi, te amo. Papi, te amo. Cuando aprendemos a entrar a esa intimidad con el Padre, cuando puedes decirle papi, y esa palabra, cuando crecemos como que se ve rara decirla, pero cuando le decimos papi, 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 te amo, gracias porque estoy recibiendo tu amor en este momento. Y yo quiero que ustedes puedan sentir en su corazón esa paternidad como abraza nuestro ser. Yo no dejaré nunca de llorar, porque el amor del Padre es algo que me ha hecho entender y poder permanecer en Él. Yo voy a orar en esta hora, Padre, en este momento. Yo te presento a tus hijos que están mirando y aún los que van a ver en el futuro, Señor. Que puedan entender la revelación de tu Hijo Jesús. Como tú viniste a traer nuestros corazones al corazón del Padre. En esta hora, Señor, yo te pido que tú te muevas en cada hogar. Que tú te comiences a mover en cada corazón. Que tú comiences a sanar, que tú comiences a restaurar, que tú comiences a restituir la paternidad en nuestras vidas. Que no simplemente seamos miembros de una iglesia, sino que seamos hijos de Dios. Que no simplemente seamos visitantes, sino tus hijos. Que podamos entender que el Padre nos ama y que Él ha podido traer esta revelación a través de Cristo para podernos ayudar a vencer todo lo que tengamos delante. Déjame decirte que a veces cuando venían pensamientos, yo me acuerdo que cuando era nueva creyente venían pensamientos en mi mente que no eran buenos. Y yo utilizaba, a veces uno utiliza como algo para uno evadir los pensamientos. Y yo me acuerdo que yo decía, te amo Dios, te amo Dios, te amo Dios. Y comenzaba a decirme eso en mi mente para no pensar nada incorrecto. Y me he dado cuenta que durante este tiempo, cuando he comenzado a conocer a Dios un poquito más, porque un poquito, yo sé que me falta mucho conocerlo más. Y cuando viene cualquier pensamiento a mí, o cualquier duda, o cualquier inseguridad, o cualquier desánimo, lo que escucho en mi mente es que Dios me dice, te amo, te amo, te amo. Y esas palabras han sido una fortaleza para mi vida. De yo escuchar que mi Padre me ama. Y déjame invitarte a que abra tus oídos y a que abra tu corazón y puedas recibir esa palabra del Padre que te dice te amo, te amo, te amo. Y a veces cuando hay inseguridad en tu vida, cuando lo que se hace presente delante de ti, toma esta revelación de la paternidad de Dios. Pero la paternidad que te está diciendo te amo, te amo, te amo. Padre, te doy gracias por tus hijos en esta hora. Te pido que ellos puedan sentir, Señor, tu corazón y saber que ellos pueden correr a tus brazos de amor, no importando la situación en la que se encuentren, y puedan clamar, papi, te amo,
papi, te amo. Así como un niño cuando se encuentra en peligro, a quien llama y clama es a su papi. Papi, que podamos elevar ese clamor que dice la palabra que al tener el espíritu del Hijo clamamos papi, papi, papi. Cuando venga cualquier situación a nuestras vidas podamos abrir nuestra boca y decir papi, papi. Yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por lo que tú haces en la vida de cada uno de mis hermanos. Y permite que nos podamos levantar, Señor, como hijos que sabemos que el papá nos ama. Y que podamos clamar nuestra boca. Abrir nuestra boca en un clamor y decir papi. Dios le bendiga en esta mañana. Espero que haya sido de edificación para su vida. Y recuerden que papi te ama. Papi te ama.